No, se escucha bien. Yo creo que igual sin micro también se escucha bien. Nada, felicidades por venir a una charla en la que no vamos a hablar de IA. Y en la que tampoco voy a tener PPTs, entonces me voy a sentar. Interrumpirme cuando queráis, ¿vale? Como estamos así un poco en familia, pues interrumpirme cuando queráis. Vamos a hacer las demos, vamos a hablar de Aspire y vamos a hacer las demos con Visual Studio 2026. Lo cual ya es un poco arriesgado, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal sale. ¿Cuántos conocéis Aspire de aquí? Casi todos. Bueno, hago una introducción muy tonta, así vemos un poco lo que hay de nuevo en Aspire 13. Sabéis que pasamos de la 9.5.2, que creo que era la última que teníamos, a la 13 algo, porque les ha gustado el número, ¿no? Que funciona con .NET 10 y trae algunas cositas interesantes. Tampoco muchos cambios con respecto a lo que teníais, pero ciertas cositas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, una DNS de dev.localhost para trabajar y que te ponga el nombre del servicio delante, en vez de que todo sea localhost 2.53.48, localhost 2.43.15, ¿vale? Simplemente para ayudarnos. Pero poco más trae. El proyecto de Service Defaults es el mismo, la web que traen con el Weather Forecast es exactamente la misma, el app host es el mismo, en este caso aquí con un Redis, y lo levantamos y en principio veis que es todo en principio igual, ¿vale? Vamos a ver si compila. Hoy le da la gana esto un poco lento, pero bueno, en principio es un poco igual. Trae una cosa que os enseñaré ahora, que es una integración con un MCP, o sea, el dashboard de Aspire es un servidor de MCP, con lo cual lo podéis integrar con Visual Studio Code y le podéis preguntar a Visual Studio Code, dime cuántos servicios tengo corriendo, ¿ha fallado este servicio? Mírate los logs y cuéntame por qué ha fallado. Ese tipo de cosas, ¿vale? Coño. Ah, que no tengo internet. Un segundo. Y poco más. Vamos a compartir con mi punto de acceso personal. Aquí supongo que habrá buena cobertura. Venga. Aquí está. Venga. Y ahora a ver si compila y lo levantamos. Vale, para los que no conozcáis, mientras se levanta esto, para los que no conozcáis Aspire, ¿qué es Aspire? Aspire es una herramienta, en principio, para desarrolladores, tiene otra vertiente que hablaremos, es una herramienta para desarrolladores para simplificar nuestro workflow de trabajo. Hasta ahora, los que ya somos viejos, pues prácticamente trabajábamos con una aplicación web, un SQL Server y casi poco más. Pero el mundo evoluciona y ahora tenemos microservicios y tenemos tecnología que antes no usábamos mucho más cercana. Un Redis, pues en vez de un SQL Server un Postgres, o un servicio de Azure para bases de datos documentales, o un Keycloak para gestión de identidad, o un Identity Server, o este, o otro. Entonces levantar un proyecto local para depurar, pues se convirtió en algo que había que hacer mucho trabajo manual, ¿no? Primero con scripts y después, cuando salió Docker y demás, con Compose, ¿no? Pues casi todos acabaréis tenéis pues un Compose donde levantáis todas las dependencias de vuestro proyecto y después hacéis un F5 con Visual Studio o con una tarea en Visual Studio, lo integráis todo junto. Pero básicamente ahí hemos acabado todos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mantener esos Compose versionado y todo este tipo de rollos, pues es trabajo, y la experiencia como desarrollador pues era más complicada. En Microsoft fueron haciendo intentos de mejorar este workflow de desarrollo con TAI, no sé si acordáis de TAI, alguna charla hemos dado de TAI, con TAI y alguna cosita más, pero todos se quedaron como en pañales, hasta que empezaron con Aspire y le dieron un poquito más de fuerza a Aspire
y ahora ya tenemos de verdad un flujo de trabajo mucho más cercano a lo que todos desearíamos. Pues un Visual Studio F5, que es lo que acabo de hacer yo, y me levanta una caché en Redis, me levanta un servicio HTTP de ASP.NET Core y me levanta una web hecha con Blazor y me lo pone todo ahí y yo ya puedo navegar a la web se comunica automáticamente con el API y todo funciona. O sea, una experiencia de puta madre. Para hacer esto, perdonad que soy muy mal hablado, para hacer esto, ¿qué necesitamos? Pues la herramienta, pero en verdad hay muchas cosas por detrás que no son solamente de Aspire, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que la web pueda ver el servicio se hace con unas librerías que tenéis disponibles para .NET, que no es con Aspire, que es con Service Discovery, Microsoft Extensions, HTTP y Service Discovery, ¿vale? Que lo podéis hacer en vuestro proyecto sin necesidad de usar Aspire. Básicamente, sí, un segundo. Básicamente se basa en que si tú tienes unas settings en tu proyecto con una determinada nomenclatura, ahí pones la URL y cuando vas a utilizar un HTTP client, el HTTP client, si tiene configurado Service Discovery, va a ir ahí a buscar las URLs. Punto. No tiene mucho más misterio. Perdona, pregunta. Te quería preguntar, el frontal, la web, ¿tiene que ser un Blazor o sabes si esto se puede integrar, por ejemplo, con un Angular? Ahora lo vemos. Esa es no es una de las novedades, pero sí hay una novedad en .13 con respecto a qué plataformas podemos usar en Aspire, ¿vale? Entonces lo comento. ¿Qué más tenemos? Lo que comentaba Andoni un poquito antes, ¿no? Lo de OpenTelemetry. OpenTelemetry es un estándar para hacer observabilidad, básicamente, en tus aplicaciones. En tus aplicaciones tienes trazas, logs y métricas. Pues OpenTelemetry nos intenta resolver esas tres cosas que antes hacíamos con herramientas muy diversas. Por ejemplo, los compose habituales que tenéis en Aspire, seguro que tenéis. Pues en las métricas tengo el Prometheus Exporter que pone en mis APIs HTTP un endpoint de scrape donde el Prometheus va a buscar las métricas y se las trae, típico, ¿no? Para logs, pues uso Serilog o uso Sec o uso cualquier cosa, o Loki, que comentaba antes un poco Andoni. Y para las trazas distribuidas, Jaeger, Zipkin o Application Insights o lo que queramos, ¿no? Pues OpenTelemetry nos va a dar el mismo SDK para hacer esas tres cosas. En vez de tener que usar el Prometheus Exporter para exportar métricas, OpenTelemetry me abstrae de eso. Dice, no, mira, tú usa este código que yo te doy y después tú vas a poder configurar dónde lo escribes. Pero en tu aplicación va a ser independiente de que lo escribas en Prometheus o que lo escribas en otras fuentes de recolección de métricas, Application Insights o la que fuera. Entonces, nos hace un poco el código independiente. ¿Qué te proporciona Aspire? Pues lo que te dice es, mira, el código que yo te voy a dar en ese Service Default, que son métodos de extensión para que tú uses, va a estar preparado para que uses OpenTelemetry para toda tu observabilidad. Y además, como no quiero obligarte a que decidas en el entorno de desarrollo si quieres un Grafana, si quieres un Prometheus, si quieres un Jaeger, un Zipkin o las N.000 herramientas que hay, el propio dashboard es un colector de OpenTelemetry. ¿Qué significa ser un colector? OpenTelemetry puede coger y enviar toda esa fuente de información que tenemos de las tres patas a un sitio, que le llaman el colector, a un solo sitio. Y en ese colector tú tienes una configuración donde rediriges la información de cada tipo a las fuentes finales que quieras. En producción, lo típico es tener un colector y el colector configurado con Loki, el colector configurado con Jaeger y el colector configurado con el que sea, ¿no? Con trazas, con Jaeger, con Prometheus y con Zipkin o con quien sea, ¿vale? O con Loki. Además, el colector te permite, pues, por ejemplo, limpieza, ¿no? Te permite los logs que tú vas a llevar a Loki, por ejemplo, te permite borrar passwords, te permite hacer cierto tipo de tratamiento antes de que vaya a la fuente final, hacer batching, compresión, bueno, te permite tener como un sitio centralizado donde hacer operaciones. Pues un dashboard es un colector, ¿vale? Entonces, todas tus aplicaciones están emitiendo hacia el dashboard está recibiendo la información y te la pinta. Si, por ejemplo, navegamos aquí a la web
y vamos al weather client este que tenemos aquí, pues esto lo que nos permite, es ver aquí esta llamada y ver los pasos que ha hecho. Porque el dashboard en sí mismo es un collector. Lo bueno, que al final no deja de ser una URL lo que tienen nuestras aplicaciones diciéndole el collector está en http://perico. Cuando vas a producción, lo único que tienen que tener tus aplicaciones es la URL buena del collector que tú tengas en producción. Con lo cual nuestro código no cambia, es perfecto. La experiencia es cojonuda, es F5 y es lo mismo que tengo en producción. No tengo un if, si estoy en modo debug o en development o en el environment que sea, hago esto y si no hago lo otro. Es la misma experiencia. En producción tengo un collector que sí que me lo lleva a las fuentes finales para que lo vean Grafana o donde quiera. Pero la experiencia de desarrollo es cojonuda, ¿vale? Redis. Es una dependencia, es lo típico que antes levantaríamos en nuestro Compose antes de hacer el F5 en Visual Studio. Aquí es tan fácil como venir a un código, y decirle, mira, yo quiero una caché en Redis. Todo este add Redis, add SQL Server, add Postgres, add lo que os imaginéis, está en paquetes de extensión, en NuGet, que son Aspire Hosting algo, Aspire Hosting Redis, Aspire Hosting SQL Server, Aspire Hosting Postgres, Aspire Hosting lo que os dé la gana, seguro que va a estar ahí. Y si no, hacerlo es relativamente fácil, de hecho ahora veremos algún ejemplo de esto. Vale, entonces esto es el Hola Mundo, ¿vale? ¿Qué quería yo con la sesión? Pues lo que yo quería con la sesión es que vierais patrones típicos que vais a necesitar tener cuando desarrolléis y utilicéis Aspire como vuestra herramienta de trabajo. El primero es base de datos, casi todos aquí utilizamos una base de datos, ¿verdad? Yo voy a hacer los ejemplos con SQL Server, pero más o menos es lo mismo. Vale, primer ejemplo que puede encajar en vuestra empresa, porque no todo el mundo gestionamos en los proyectos de desarrollo esquemas y migraciones de la misma forma. Entonces, os voy a contar unos pocos, ¿vale? SQL Procs. ¿Cuántos conocéis la nueva versión de los proyectos de gestión de base de datos que tenemos en Visual Studio desde hace relativamente poco? ¿Vale? 1, 2. Bueno, esa es una de las formas relativamente habituales que tenemos para gestionar bases de datos en producción. Es decir, yo tengo mi proyecto aquí tengo mi proyecto, que es este Contoso Database, y este Contoso Database, perdonad, que lo voy a abrir con Visual Studio 2023, ahora os cuento por qué. Ahí está, con 2022, perdón. Vale, este proyecto de base de datos lo único que va a tener es la definición de nuestras tablas, de nuestros índices, de nuestras restricciones, de nuestros constraints, nuestros seed de datos, nuestras migraciones, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo lo podemos integrar con Aspire, cuando Visual Studio quiera arrancar, cómo lo podemos integrar con Aspire. Ay, Dios. Arranca bastante antes el nuevo que el viejo, ¿eh? Aquí está. Vale, ¿cómo lo vamos a poder integrar con Aspire? Fácilmente. Vale. Venga. Vamos. Lo abro con 2023 porque los proyectos de SQL Prog tienen un ISU abierto ahora mismo y no funcionan tan bien, en 2026. Entonces, en ese proyecto de Contoso Database, yo hago un add, meto una tabla, meto un índice, meto una constraint, meto relaciones, meto datos, meto lo que quieras. Y entonces, en nuestro app host, lo que veis aquí, lo que definimos es este proyecto de base de datos, ¿vale? Que referencia
a una base de datos que tengo ahí definida. Fijaros, definimos un servidor, builder, hace SQL Server, DB Server. Eso me crea un servidor de SQL Server. Me levanta un servidor de SQL Server en un contenedor. DB Server App Database crea una base de datos en ese servidor SQL Server que se llama DB. Y al proyecto de base de datos, donde yo tengo todos mis esquemas y tengo toda la información de lo que quiero tener, migraciones, etcétera, simplemente hacemos un add SQL project apuntando a ese proyecto de base de datos y le referenciamos la base de datos para que sepa la cadena de conexión en la base de datos en la que queremos trabajar. Si hacemos F5, lo que vamos a tener es que ese proyecto de base de datos se va a compilar, va a hacer un DAGpack y ese proyecto de DAGpack se va a poner directamente en esa base de datos. Con lo cual, aquellos que queráis seguir los esquemas y las migraciones de base de datos en un proyecto de SQL Prog, la experiencia en Aspire es muy fácil, muy simple. Ya no tenemos que ir al proyecto, botón derecho, deploy, desplegar el DAGpack en el SQL Server de turno y arrancar la aplicación. F5 y lo tengo todo hecho. ¿Vale? ¿Cuántos usáis SQL Prog? Uno, me decís, ¿no? Vale. Te hace todo lo que tú tengas en el proyecto. Ahora hablamos del lifetime de la base de datos. Aquí hay dos escenarios, es buena pregunta. Oye, si la base de datos existe, ¿qué pasa, no? Esa es la pregunta. Si te aplica las migraciones, te pongan las columnas que son inválidas y demás. Por ahora, no estamos hablando ni de que la base de datos exista. Cada F5 se va a crear el SQL Server y se va a generar una base de datos. Y es un contenedor SQL Server diferente, con lo cual no va a haber base de datos ninguna. Entonces, no hay que comparar ni hay que hacer nada. Es desplegar el esquema que tú tengas, el actual. Ahora hablamos de los lifetime para acelerar el tiempo de desarrollo. Para no perder tiempo cada vez que hagamos un F5 y tenga que generar un contenedor de SQL Server, y entonces ahí sí que te aplicaría los cambios. ¿Vale? Vale, segundo escenario. Vale, segundo escenario. Un backup, ¿vale? Proyecto legacy típico. Yo voy a un cliente que ya tienen su base de datos y ya tienen su proyecto funcionando y hay que hacer mejoras, hay que hacer nuevos escenarios o le vamos a refactorizar el proyecto y se lo vamos a hacer mejor o lo intentaremos por lo menos, pero ya existe una base de datos y esa base de datos está en producción. Y no tiene el cliente, por ejemplo, ningún proyecto rollo SQL Prog, ni nada por el estilo donde tenga definidos los esquemas de la base de datos, ni nada por el estilo. ¿Una opción cuál es? Una opción es, oye, pues dame tu backup, dame un backup de lo que haya en producción y yo te voy a montar un entorno de Visual Studio donde hagamos F5, se levante un SQL Server que tenga ese backup instalado y a partir de ahí yo, si quiero, puedo aplicar incluso migraciones, ¿vale? Veremos cómo lo haríamos, ¿no? Entonces, partimos de esta situación. ¿Qué tengo yo en mi proyecto de AppHost? Fijaros, en mi proyecto de AppHost, si no veis bien, decidme, please. En mi proyecto de AppHost tengo aquí un backup. Coño, ¿no funciona el Windows Más o qué? Ah, ya sé por qué no funciona el Windows Más. Vale, tengo aquí está. Un backup, que es lo que me dio el cliente, y tengo dos scripts de SH, ¿vale? Entonces, cuando vamos a crear la base de datos, fijaros lo que hacemos. Lo que hacemos es lo siguiente. Crea un SQL Server, hace SQL Server, eso sería lo normal, como hicimos antes. Como el cliente trabaja con una base de datos específica y un servidor específico, si queremos tener esa compatibilidad, todos sabemos que no es lo mismo SQL Server 2022 que 2019, opcionalmente le podemos reescribir la imagen que va a usar ese SQL Server en vez de usar la última, que supongo que es lo que tienen. Yo quiero usar el 2022 latest, pero podría usar el 2019 o podría usar la base de datos que me interese, la instancia de base de datos que me interese. Vale, ¿dónde está la imagen del repositorio?
quiero cambiar el time zone, se lo pongo a Madrid, ¿vale? Cosas varias que podemos hacer. Lo interesante aquí vienen esos with bin mount, ¿vale? Donde podemos poner cuál es dónde vamos a dejar en el disco de ese Docker, dónde vamos a dejar ciertos ficheros. Entonces, lo que vamos a dejar es ese .back en el var optmssql, vamos a dejar ese Docker entry point en el user local bin y vamos a dejar ese entry point initdb en el user local bin. Y en vez de hacer que el contenedor arranque, con... Déjame quitar esto, joder. En vez de hacer que el contenedor arranque con la imagen normal, ¿vale? Lo que hacemos es que arranque usando el entry point que nosotros le especificamos ahí, ¿vale? Le hemos puesto el entry point docker entry point sh y vamos a verlo para que veáis lo que es. Vamos a verlo aquí. Fijaros, lo único que decimos es llamas al initdb.sh que teníamos antes y después arrancas SQL Server, que es esta opción optmssql, etc. Y en este initdb que tenemos aquí, perdón, en este initdb que tenemos aquí, lo único que hacemos es cogemos el comando sqlcmd, restauramos la base de datos del backup que tenemos en el path ese que hemos puesto con el with bin mount, restauramos la base de datos y opcionalmente aquí, si tuviéramos migraciones, lo que también es habitual hacer es tener una carpeta con todos los scripts de migraciones y que este initdb ejecute esas migraciones en la base de datos. Entonces partimos de un backup legacy que tenemos con el cliente, lo metemos en Aspire pegando el backup directamente en el contenedor y ejecutamos un script para que restaure el backup y pase todas las migraciones. Tenemos un F5 en el que ya levantamos un SQL Server con el backup del cliente, con todas las migraciones que a posteriori nosotros le queramos hacer, ¿vale? Repito, una situación en la que el cliente no tiene un proyecto de base de datos, no hay ese seguimiento y por lo tanto o empezamos a sacar nosotros los scripts de creación, etcétera, o es más complicado, ¿vale? Esta es una forma bastante habitual para ir a los legacy. Vale, vamos al siguiente, que hay un montón. Una pregunta. Dale, dale. Porque tú, por ejemplo, en el escenario que tienes un Docker Compose, puedes tener un contenedor de inicialización de ciertos servicios o ciertos entornos, ¿no? Un contenedor que al final se levanta, iniциaliza lo que sea. Y haces el backup de la base de datos y haces todo eso. Y muere. ¿Eso en Aspire puedes montar un servicio? Sí, ahora hay un ejemplo de esto mismo de esa forma. Vale. Vale. Siguiente. Con data loss. Hace SQL Server with lifetime persistent, eso es lo que comentábamos antes. ¿Qué estamos diciendo ahora? Ahora, cada vez que nosotros ejecutemos esto, se va a crear un contenedor de SQL Server. Si paramos y volvemos a ejecutar, en los casos anteriores, el contenedor desaparecía, se volvía a generar uno. Si el backup es muy grande, si tenemos muchas migraciones, bueno, la experiencia es buena, pero el tiempo que va a tardar en aplicar el backup y aplicar las migraciones, pues, oye, si estamos todo el rato dándole F5, pues puede ser un poco largo y puede molestar un poco. ¿Qué haces con ese with lifetime que vamos a tener para todos los hosting en Aspire? Diciéndole que ese contenedor que se va a generar se quede persistente, que aunque tú pares el Visual Studio y lo vuelvas a arrancar, que si el contenedor está vivo, que lo use, ¿vale? Con lo cual el tiempo se mejora un montón, no tienen que volver a crear la imagen de SQL Server, levantarla y todo eso. Bien. ¿Qué hacemos aquí también? Le ponemos un volumen de datos que le llamamos data, sin más. Y ahora, al crear la base de datos, ese SQL Add Database, tenemos una opción que es with creation script, donde nosotros podemos decidir cómo vamos a crear esa base de datos. Esto es por si el proceso de creación de esa base de datos queremos retocarlo un poco con respecto a lo que sería lo normal de Add Database y ya está, ¿vale?
En este caso es, como lo tenemos persistente, si no existe la creamos, pero si existe no la tocamos, o podemos hacer otra cosa. Y además, a ese with creation script, si os fijáis al final, aparte de crear la base de datos, le tengo puesto un más este fichero, me lo lees y lo aplicas también. ¿Qué haríamos en este fichero? Pues en este fichero iríamos poniendo aquellas cosas que van cambiando de esquema a esquema si no queremos ir reiniciando esa base de datos. ¿Vale? Es decir, cuando vuelva a arrancar esto, si la base de datos no está creada, no la crea, y si está existente y tiene el objeto people, me lo borras. Y es donde vamos haciendo todos los scripts de data loss que podamos tener. ¿Vale? Esta, de hecho, es una de las formas recomendadas de trabajo. Vale, más ejemplos. Más ejemplos. ¿Cuántos usáis Entity Framework? Todos, ¿no? Con Entity Framework tenemos migraciones. Me vais a decir, bueno, pues yo es que no hago esto de backups, yo no trabajo con aplicaciones legacy, no me molesto en esas cosas. Entonces yo solo hago aplicaciones donde me genero mi contexto y yo me hago mis migraciones y todo. Entonces todo este tipo de problemas no los tengo. ¿Cómo lo hago con Entity Framework? ¿Vale? Bueno, tenemos varias opciones. La primera forma que os voy a enseñar sería algo como este. De hecho, le podríamos poner aquí with lifetime container lifetime persistent. Vale, que sería un poco lo suyo, perdón. Tengo un SQL Server, genero una base de datos para ese SQL Server, aquí sin scripts de creación ni nada por el estilo. El SQL Server lo pongo... No, no te lo crea. Genero una base de datos y ahora tengo un proyecto que es el de API, que es el que usa la base de datos. ¿Vale? En ese proyecto de API pues tendré mi contexto, supongo que lo habré puesto aquí, tendré un contexto aquí Choa, aquí, tengo un contexto y tengo aquí al lado las migraciones de este contexto. Hola mundo. No hay nada, ¿eh? Un hola mundo en Entity Framework. Vale. Entonces, fijaros lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que en mi proyecto de API voy a agregar un endpoint nuevo que le voy a llamar migrate. Y en el proyecto de API, pues cojo mi dbcontext y hago migrate database, migrate async. ¿No? Entonces, hay un endpoint en el proyecto de migraciones, perdón, de API, que lo que hace es migrar la base de datos. ¿Cómo llamamos a ese endpoint? ¿O cómo decidimos si aplicamos las migraciones? Pues una de las características que nos permite Aspire es agregar a los proyectos que tenemos comandos. Y ahora comandos HTTP. Este with HTTP command al principio de Aspire era un método extensor que lo había hecho, no me acuerdo si Fowler o alguno de estos y lo tenía colgado por ahí, lo usábamos. Ahora ya está dentro del API de Aspire. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Decimos, tenemos un comando HTTP que va a apuntar al /migrate del API. Fijaros que se lo estoy aplicando al API, que va a llamar al migrate. Vamos a ponerle en el nombre ese que va a salir en el dashboard, le vamos a llamar apply migrations. Y como opciones del comando, pues va a ser método post, ¿vale? Una descripción, si es highlighted, si te lo va a poner como a la derecha a la izquierda de las acciones para que se vea directamente, y un icono. Los iconos todos que podemos poner aquí en la customización de Aspire salen de Fluent UI, entonces vais ahí, veis el nombre y se lo cascáis aquí y funciona, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál es el escenario? Pues el escenario es, yo hago F5,
Esto me va a levantar una base de datos, me va a levantar un SQL Server, me lo va a dejar persistente, eso quiere decir que si yo cierro y abro, el SQL Server va a estar, y yo voy trabajando, y dentro de ese trabajo yo voy creando migraciones, porque, oye, ahora hago este escenario, necesito una tabla, la creo y aplico migraciones. Cuando se me levanta, ¿esas migraciones van a estar aplicadas? No. ¿Cómo las vamos a aplicar? Vamos a ir a ese comando y le vamos a decir Apply Migrations. Vamos a esperar un segundo que levante el servidor de SQL Server y demás. Vale, ya levantó el SQL Server. Ahora debería crear la base de datos. Y como el API depende de todo eso, pues cuando acabe ese se hará el otro. Vale, un segundo. Va un poco, me está yendo un poco lento el portátil, no sé por qué. Seguro que hay aquí una actualización pendiente que me está tocando los huevos. Vale, ya está todo levantado, ¿vale? Primero vamos a ver la experiencia del container lifetime persistente. Cierro, vuelvo a levantar, no he hecho nada más, cierro, vuelvo a levantar. Ya están arrancados el SQL Server y la base de datos, ya no he tenido tiempo y los proyectos pues, están arrancando mucho más rápido, ¿vale? Vamos al API Service y aquí tenemos el icono de Apply Migration. El is highlight es que te salga aquí o que te salga aquí, ¿vale? En los dos sitios. Pero el is highlight te sale también ahí. Entonces, yo hago aquí, pum, aplicamos las migraciones, viene al contexto, ejecutamos y ya están las migraciones aplicadas. Este es el escenario. Yo voy trabajando, creo migraciones, levanto F5, si no están aplicadas porque tengo migraciones nuevas, pum, le doy al botón y ya está. Es la experiencia de desarrollo, relativamente buena, ¿vale? Tiene un pelín de defecto, que hay una acción manual que yo tengo que darle ahí, que seguramente me olvidaré muchos días, petará y hostia que no le he dado al botonaco. Bueno, seguro que eso va a pasar. Para mejorarla, lo que me comentaba vuestro compañero antes, oye, ¿no podemos hacer algo de inicialización que me haga ese trabajo por mí automáticamente cuando se arranca? Y la respuesta es sí. Fijaros que aquí lo único que he hecho es crear, todos son holamundos, no los he complicado, es el starter con el holamundo para que entenderlo sea lo más fácil. Lo único que he hecho es un worker, ¿vale? El típico, pues, un programa de consola con un host builder. Aquí tenemos un host builder que mete un host service que le llama worker y registra el contenedor de dependencias, el DB contest, y le dice dónde están las migraciones. En este caso, las migraciones están en el API, le digo dónde están las migraciones, pero es un worker estúpido. ¿Qué hace el worker? Pues arranca el proyecto, coge el contexto y migra a la base de datos. A mayores usamos este eHost Lifetime que tenemos aquí, eHost Application Lifetime, que lo que nos permite es parar la aplicación una vez que ha terminado. Es decir, levantamos un worker, migramos la base de datos o hacemos las tareas que os dé la gana, porque esto vale para más cosas, y apago la base, y apago el worker. Entonces la experiencia pues igual es un poco mejor. Se me levanta la base de datos, aquí creo que no le tengo lifetime persistente, pero bueno, se me levanta la base de datos, crea la base de datos, arranca el worker, ejecuta las migraciones y separa el worker, con lo cual, una vez que el worker esté acabado, yo ya mi aplicación ya puedo funcionar, que ya está toda migrada, ¿vale? No sé, yo casi me decanto más por esta que por la de la acción. Pero bueno, la delación tiene también una cosa, un punto a favor, que es que eres tú el que haces las cosas cuando quieres, en el momento que quieres. Pero bueno, me refiero, lo que más os convenga, ¿vale? Vamos a esperar un segundo. ¿Preguntas mientras está aquí? Sí. Las acciones esas no tienen por qué ser comando de HTTP, pueden ser otros... Tienes HTTP command y with command, que puede ser ejecutar un script, hacer un comando de la shell, lo que te dé la gana. Vale, fijaros que
El initializer ha acabado, ya ha aplicado las migraciones y me lo ha puesto finished, ¿vale? Sí, no sé por qué, pero bueno, ya lo ha hecho, perfecto, ¿vale? Venga, siguiente escenario, creo que ya acabamos con bases de datos. Vamos a coger otro. Customización. Bueno, hay muchas veces que levantamos, que las aplicaciones que desarrollamos pueden tener diferentes sabores, que se comportan como, no sé explicar algún caso, pero que en base a un parámetro de configuración tienes un sabor de aplicación y en base a otro parámetro de configuración, por ejemplo, tienes otro sabor de aplicación, ¿vale? Es las típicas aplicaciones que se comportan en un modo o en otro, dependiendo de flags que tú pongas, ¿vale? Entonces, cuando estamos desarrollando, pues nos puede interesar que tengamos una experiencia de F5 y que podamos configurar esos flags. Evidentemente podemos ir a la app settings de la aplicación y cambiarlo, pero bueno, eso siempre tiene el rollo de que pues las settings se suben, después las bajas, el otro te la ha cambiado, ya no la tienes en el modo que tú querías, que tampoco es un drama, pero bueno, son cosas que pasan y que nos tocan un poco los huevos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Fijaros, tengo este API aquí de Interaction, que se llama API de Interaction de Aspire, aún está en modo no final, digamos, por eso tengo los pragma para quitar ahí los warnings, pero básicamente aquí estoy agregando un parámetro que le he llamado config key en un alarde de originalidad, y le pongo una customización. El parámetro es de tipo choice, es decir, que va a tener varias opciones, puede ser tipo test, choice, hay diferentes elementos, ¿vale? Y las opciones que le pongo es foo y var, también en otro alarde de originalidad. Y tengo una aplicación en la que ese comportamiento varía en base a esa clave. Con lo cual, le voy a cambiar la configuración de la aplicación. Sabéis que las aplicaciones de .NET son streamed. Tú puedes tener las settings en ficheros, en JSONs, en inis, en variables de entorno. Entonces, dependiendo de en que lo tengas, unas machacan a las otras, ¿no? Las variables de entorno siempre son las segundas más altas, digamos, ¿no? Entonces, si pongo esa variable de entorno, en verdad es como si estuviera cambiando la app settings de la aplicación. Es lo mismo. Entonces, he creado un parámetro en la UI que va a afectar a esta aplicación para cambiar el flag de cómo se comporta. Entonces, cuando hacemos F5 y lo levantamos, veréis que ahora la UI me va a pedir y va a esperar a ciertas cosas, a los que tengan referencias a ese setting, me va a pedir el valor de ese setting para que yo lo cambie. Entonces, en vez de tener que andar cambiando los settings de mi aplicación para comportarme de una forma u otra, pues yo voy a venir aquí y digo, mira, tengo este parámetro que me está pidiendo, voy a decirle que es var y lo guardo. Y ahora, en la aplicación en la que se lo he puesto, que no me acuerdo en qué se lo he puesto, que es en el API, vale, ahora si me voy al API, cuando arranque, pues veremos en las settings de ese API, veremos el valor que hemos puesto, ¿vale? Entonces, ya desde la UI, digamos que ya podemos hacer cosas para preconfigurar la aplicación y que me la pida. Dale. Sí, hasta que rellenes la variable. La pregunta es, oye, ¿qué pasa si no la rellenas a tiempo y arranca la aplicación? Te hace un wait for, como igual que te hace un wait for por otras dependencias, te hace un wait for hasta que esa variable está, ¿vale? Entonces aquí tengo el use config key, que está a var, que fue el valor que seleccionamos, ¿vale? Esta configuración se puede cambiar en caliente. Ahora le puedes volver a... No. Es solo al arranque. Solo al arrancar, sí, sí. Solo al arrancar. Igual hacia... A ver, habría que hablar. Igual se puede parar, cambiar la variable de entorno, volverlo a levantar, pero bueno, digamos que está pensado para arrancar la aplicación. ¿Vale? Fijaros que hay cositas más aquí que hemos hecho en la parte de customización. Fijaros que le he quitado las URLs estas que aparecen por defecto, HP localhost, el puerto en el que haya levantado la aplicación, y aquí le he puesto Swagger porque aquí estará el OpenAPI, y aquí le he puesto Secure Endpoint, por ponerle otro nombre, porque es el endpoint que está por HTTPS, sin más, ¿vale? Eso es algo que también ayuda, ¿vale?
Cuando levantamos cualquier servicio siempre tenemos este with URL for endpoint donde podemos customizar qué va a salir en esa UI. Por ejemplo, ¿para qué es típico? Oye, necesitáis un Rabbit y levantáis un Rabbit. Y el Rabbit queréis que tiene el panel de la administración típico ¿no? En el 15672. Pues en vez de que ponga HTTP localhost 15672, coño, pues igual para un novato que no sepa que ese puerto es el de administración, pues le ponemos el nombre admin o panel o lo que os dé la gana. Pues ayuda también en esa experiencia como desarrolladores, ¿vale? Bien, más. Otra más. Externa, os decía. ¿Qué pasa si yo uso esta dependencia súper rara que resulta que dentro de las millones de dependencias que hay en Aspire Hosting algo, Microsoft no lo tiene creado? Porque yo uso esta base de datos súper guay, que solo conocemos yo y Andoni, y no hay la extensión para esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, el API de Aspire siempre te permite a ti hacer estos métodos de extensión, pues igual que tienes Add SQL Server, Add My, y no son difíciles. Hay que darle una clase que se llama Container Resource, si quieres tener cadenas de conexión y Container with Connection Strings, si son endpoints y Container with Endpoints. Bueno, hay ciertos tipos de cosas para implementar que no es ciencia de cohetes y lo podéis hacer perfectamente. Pero una manera muy fácil o relativamente fácil es, coño, si ese servicio, esa base de datos, ya lo tienes en un Docker, pues intégralo directamente con el Docker. No te andes complicando haciendo los métodos de extensión, publicando el paquete, que lo tengas, todo el rollo que siempre está en crear librerías y exponerlas, ¿no? Entonces yo tengo un Dockerfile, he puesto un ejemplo que es Keycloak, que podría ser algo que fácilmente podéis utilizar. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, yo quiero que me levantes un Keycloak, lo tengo definido en un Dockerfile, está dentro de la carpeta images que está aquí en este proyecto, y cuando lo levantes, el puerto en el que lo levantas es 0, significa en el que te salga el primero que te dé, ¿vale? Que es para lo que se utiliza 0, y el interno, a dónde va, es el 8080, porque Keycloak escucha en el 8080. Entonces vamos a ver ese Dockerfile, veréis que no tiene absolutamente nada, no hay nada especial, lo que podréis hacer vosotros habitualmente, from Keycloak, expose el 8080 y ejecuta este entry point. Keycloak se puede levantar en modo desarrollo, en modo producción, tiene diferentes rollos, ¿vale? Este startup es el levántamelo en modo desarrollo. Vale, y después para el usuario y password, pues les pongo dos variables en entorno aquí definidas y ya está. Esos admin, aquí le podéis poner que es secreto, lo podéis sacar a un parámetro, puede estar en los user secrets, yo lo pongo aquí tal cual, pero digamos que habría que hacerlo bien con un parámetro en secretos de usuario, ¿vale? Pero bueno, tampoco esto me preocupa un carajo, porque es un Keycloak de desarrollo que levanto local, que alguien vea que es admin, y dice, pues levántalo tú y ponle admin, pero no hay nada que esconder, no, tampoco. Pero bueno, se puede hacer de otra forma. Entonces ejecutamos. Ejecutamos y ahí tenemos nuestro API Service, nuestro Web Frontend y nuestro Keycloak que lo ha levantado. Como le pusimos puerto 0, pues no lo levanta en el que sea. A veces tarda un pelín en arrancar, entonces vamos a darle un segundo. ¿Hay alguna forma de poner en Aspire en vez de wait for, o sea, que vaya al ready o al liveness? O sea, porque el wait for ¿a qué va? El wait for va a los health checks. ¿Y hay algún wait for que vaya al readiness? Por ejemplo, tengo un host que por debajo en runtime hace cualquier proceso de llamar a otro endpoint o de ejecutar cualquier cosa. Y otro microservicio mío depende de ese. ¿Hay alguna forma de hacer ese wait for?
hay forma de que lo hagas tú. El waveform por defecto no te da esa funcionalidad. No hay nada, lo tienes que hacer tú. Vale, entonces, se levantó, he puesto, perdón, admin, pues no era muy difícil la contraseña. Vale, y ya tengo el Keycloak ahí para usar. Vale, tengo la URL, la tengo y puedo poner la referencia a ese Keycloak en cualquier otro proyecto para referenciarlo directamente. Muy fácil. Vale, hay una dependencia que no existe como paquete de extensión. Si tenemos un Dockerfile, 5 minutos. Sí. Vale, y la última... Joder, no me avisaron de los 5 minutos, ¿no? La última que preguntaba ahí antes de... Lo voy a hacer aquí. Aplicaciones externas. O sea, no de .NET, no solo de .NET vive el hombre, ¿no? Hay gente que también hace cosas con JavaScript, y hay gente que hace cosas con Python, y hay gente que hace cosas con tal. JavaScript o NPM se podía usar ya desde la versión anterior de Aspire, pero en la nueva, digamos que son ciudadanos de primer nivel, Python, JavaScript y otro tipo de lenguajes. O sea, han cambiado un poco el chip de Aspire, que ya no solo está pensado para que .NET sea el único ciudadano de primer nivel, sino que Aspire lo use gente que no trabaja con .NET y trabaja con otras cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo integrar una aplicación de JavaScript? Bueno, yo tengo aquí una aplicación, un Vite, que creo que es Vue, pero tampoco creo que importe mucho lo que sea, pero es una aplicación de Vite, que está en este directorio, ¿vale? Yo puedo hacer cosas como decirle qué script quiero que ejecutes para depurar y qué script quiero que ejecutes cuando se haga el deploy, por ejemplo, ¿vale? La construcción. Entonces, esto antes de hecho no lo podía hacer, lo tenía que hacer de otra manera. Entonces, ahora with run script es npm run dep, with build script npm run build, un endpoint en el que le digo que el endpoint en el que va a escuchar esa aplicación de Vite se va a definir en una variable de entorno que se llama Viteport, que la voy a poder usar en cualquier lado, que referencie al API Service, con lo cual me va a poner en las variables de entorno esa parte de services, API Service, HTTP, 0 o HTTPS, y poco más. Y en mi aplicación Vite, si la abro por aquí un segundo, antes de que me echen, Open File Explorer, en mi aplicación Vite, que tendré por aquí, perdón, npm RIA, es RIA, pensaba que era Vue. Si vamos al viteconfig y lo vemos, veréis que la aplicación va a escuchar en ese Viteport, ¿lo veis? La aplicación escucha en el Viteport que le he puesto en el host, en el endpoint en el que Aspire decida que se levante, es el que va a usar este para levantarse, y así ya tengo una referencia, y que puedo coger las variables de entorno esas que hablábamos antes, de la referencia, cuando pusimos WeReference API Service, para que nos creara la variables de entorno con la URL del servicio, pues las puedo leer aquí y puedo hacer un proxy hacia esas URLs. Con lo cual, repito, la experiencia de desarrollo es muy buena. Yo tengo mi aplicación React, tengo mi servicio hecho en .NET, o mis N servicios hechos en .NET, los tengo puesto con Aspire, los levanto y me levantará mi servicio. Fijaros que me ha instalado, en este caso, el npm run dep, ¿vale? Esto ya hablaremos ahora qué es. Y pues ahora puedo ir a mi weather client, y esto debería llamar al API y me devuelve la información de ese API, ¿vale? Otro alarde de originalidad en el diseño de aplicaciones de interfaz de usuario. Pero me refiero, ya he levantado mi aplicación Vite, ya tengo los endpoints configurados del API, F5. Yo no tengo que andar tocando nada, ni decirle al usuario, haz un npm run no sé qué, configura esto. Ya está todo por defecto. Vale, este ejemplo lo tenía también para que lo vierais, y además,
fijaros, como galletita. Hay otro método extensor que tenemos en Aspire, que es usar ejecutables, llamar a un ejecutable, ¿vale? En este caso, el ejemplo que tengo es llamar a Playwright y que pase todos los tests que estén definidos en la carpeta de ese cliente de React. Falla porque seguro que no está encontrando los tests, ¿vale? Pero porque ayer anduve cambiando cosas. Pero fijaros que sería una manera muy fácil de F5, levanto mi proyecto y además tengo Playwright pasándome todos los tests end-to-end de mi aplicación y dándome los resultados, ¿vale? Bueno, ¿preguntas antes de que me echen? ¿Sí? No suelo darle el código de tal, porque creo que las sesiones son para que la gente vea lo que se puede hacer y que practique ellos. Si te lo dan más caro no lo haces, pero bueno, lo subiré y lo pondré en el Twitter. Lo pondré en el Twitter. Sí, en X. Los gente vieja como yo. No, yo no uso LinkedIn para eso. Solo uso LinkedIn para cotillear lo que hace David cuando se va de viaje, cuando va en el barco y todo ese tipo de cosas. Muchas. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias por venir.